actualización en monitoría de PIC y craniotomía descompresiva en trauma craneoencefálico. Bueno, yo actualmente vivo en la ciudad de Ibagué y trabajo en un hospital, en el Hospital Federico Lleras, acá en la Clínica Medicais. Pues quisiera invitar a los residentes a rotar acá, pues, muchísimos pacientes de trauma craneoencefálico, trauma de columna y mucha patología degenerativa de columna. Entonces, pues la invitación para que vengan. Cualquier cosa, pues pregunta o duda que tengan, pueden preguntarle al doctor Harold y a mí, y nosotros pues les ayudamos para que puedan venir, aunque sea 2 mesecitos a rotar acá, porque vale la pena. Siguiente, por favor. La otra. Otra. Bueno. Entonces, pues la gran pregunta siempre es si realizamos monitoría de presión intracraneana invasiva o simplemente se hace un seguimiento clínico imaginológico de los pacientes. Siguiente. Esta frase es del doctor Cushing. Yo siempre la pongo en mis diapositivas porque me parece que es como el pilar de la neurocirugía en cuanto a la toma de decisiones. Y pues el doctor escribió en una carta en noviembre de 1911 que le gustaría ver el día que algún día alguien con credenciales de cirujano en algún lugar, sin manos, pues existiera, ya que la parte de operar era la menos importante del trabajo. Y esto se refiere a que lo más importante en nuestra especialidad es definir qué pacientes son quirúrgicos y qué no. Y el problema es que en neurocirugía no hay indicaciones 1A para manejo de pacientes, o digamos que uno tenga un folleto o una guía que diga esto sí, esto no. Para nosotros llegar a esas decisiones nos toca leer mucho y también la experiencia de nuestros profesores y colegas nos ayuda a tomar las mejores decisiones para los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, pues el trauma craneoencefálico, como todos sabemos, es un problema de salud pública. La carga de enfermedad va a ser mayor en países con bajos y medianos ingresos, pues tenemos mayor prevalencia a presentar factores de riesgo y además de eso los sistemas de salud son inadecuados para tratar el trauma craneoencefálico y sus consecuencias. El trauma craneoencefálico corresponde a la primera causa de muerte por trauma, afecta 50 millones de personas al año y el trauma craneoencefálico representa el 10% de todos los traumas craneoencefálicos. Estos pacientes fallecen principalmente por hipertensión endocraniana. Entonces, uno de los objetivos del neurotrauma y neurointensivismo, y pues, el principal es el alivio de la hipertensión intracraniana para mejorar la morbimortalidad de estos pacientes, ya que pues, el trauma no solamente aumenta la mortalidad, sino que tiene una gran carga de afección en la parte del sistema de salud como tal, por los altos costos, por las rehabilitaciones prolongadas, por las secuelas neuropsicológicas y también afecta a las familias de estos pacientes. Siguiente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que actualmente la última actualización de las guías del Brain Trauma Foundation ofrecen opciones para disminuir la presión intracraneana, pero pues no tienen indicaciones para monitoría de presión intracraneana que fueron previamente sugeridas en las guías del 2007. Entonces, las indicaciones actuales, pues las estamos basando en las guías antiguas y no hay como un consenso que nos diga qué pacientes sí y qué pacientes no. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues han salido artículos randomizados, estudios randomizados,
que van a favor y en contra de la monitoría descompresiva. Y el BEST-STRIP es uno de los más importantes. Este estudio es del 2012 y pues básicamente este estudio se realizó en Sudamérica y se estudiaron pacientes con trauma craneoencefálico a los que se les hizo seguimiento imagenológico y demostraban que en los países de bajo y de mediano ingreso, por falta de recursos, da lo mismo si se pone un monitor de PIC o si se realiza seguimiento imagenológico. Entonces, a raíz de eso, pues ha habido mucha controversia y es por eso que hoy quería hablar de este tema siguiente. Bueno, un poquito de historia. El doctor Monro, que fue pues un anatomista famoso en Escocia, y el doctor Kelly crearon la doctrina de Monro-Kelly desde 1800, siguiente, y pues esta doctrina básicamente describe los principios que guían la homeostasis de presión intracraneal normal. Pues otros doctores que han favorecido el desarrollo del neurointensivismo en cuanto a la monitoría de presión intracraniana son los doctores Burrow, que pues hicieron las primeras mediciones, y Quickenstead, que hicieron las primeras mediciones de líquido cefalorraquídeo. De hecho está la maniobra que se hacía previamente, y el doctor Lundberg, que fue quien identificó los diferentes tipos de ondas, y finalmente pues fue el primero que empezó a hacer monitoría de presión intracraniana. Siguiente. Pues todos sabemos, pero pues digamos, yo sé que aquí hay estudiantes y residentes, que la presión intracraneana se define como el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido, teniendo en cuenta que el contenido o compartimiento está constituido por parénquima en un 80%, volumen sanguíneo cerebral en un 10% y el volumen de líquido cefalorraquídeo de 10%. Entonces, la doctrina de Monro-Kelly establece que si el cráneo está intacto, entonces la suma de los volúmenes de cerebro, líquido cefalorraquídeo y flujo sanguíneo cerebral es constante. ¿Qué significa esto? Que el incremento de cualquiera de los volúmenes intracraneales se va a dar a expensa del aumento del volumen de los otros. Recordar los valores normales de PIC en adultos es de 10 a 15 milímetros de mercurio, en niños mayores de 2 años es de 3 a 7 milímetros de mercurio, en lactantes es de unos 5 a 6 milímetros de mercurio y en neonatos es de menos 2 milímetros de mercurio. Entonces, pues esto es muy importante porque en los niños la cosa cambia y hay que tener en cuenta los valores. Siguiente. Esta es la curva de presión-volumen que nos explica que a medida que aumenta hacia la derecha el volumen intracraneal, la regulación hemostática por medio de la vasodilatación sanguínea y los capilares mantiene la presión intracraneal. Lo que está allá a la derecha, una línea roja, es el punto de no retorno. ¿Y qué significa eso? Que a partir de este momento cualquier cambio de presión cualquier cambio de volumen va a generar importantes cambios de presión intracraneal. Siguiente. Entonces el doctor Lundberg pues definió los tipos de onda que existen cuando nosotros posicionamos un catéter de monitoría intracraneana. Las ondas son, pues lo normal es que tengan tres curvas, tres picos, perdón, que es P1, P2 y P3. P1 es la onda de percusión y pues se refiere a la pulsación arterial. P2 es la onda tidal, se llama tidal, y pues nos habla de la elasticidad cerebral. Y P3 es la onda dicrótica y nos habla del cierre de la válvula aórtica. Entonces, siguiente. Entonces nosotros con estas curvas podemos ver si pues está habiendo una adecuada monitoría de presión intracraneana, y recordar siempre que P1 es mayor a P2 y P2 es mayor a P3. P1 siempre va a ser la onda más alta y más pues prominente. Y hay unas ondas patológicas que ya hoy en día no se ven por pues
ya se ha hecho un mejor manejo de la presión intracraneana, pero pues son las famosas ondas A en plató que pues nos hablan de incrementos sostenidos de 50 a 100 milímetros de mercurio y son ondas en meseta. Pero pues como les dije antes, ya ver estas ondas es básicamente imposible porque en teoría ya todo el mundo pues ha aprendido a manejar la presión intracraneana. Siguiente. También están em, las ondas B que nos hablan de cambios con la presión de CO2, con la respiración. Siguiente. Y las ondas S que fluctúan con la presión sanguínea cerebral. Sí, presión arterial, perdón. Siguiente. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve monitorizar la PIC? Nos ayuda a tomar decisiones racionalmente y nos permite establecer un pronóstico neurológico de los pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque así podemos detectar, perdón, disminución de la presión de perfusión cerebral, que es lo que nos va a evitar que haya mayor lesión secundaria. Y también nos permite detectar efecto de masas focales y herniaciones. Como es, pues las fórmulas que debemos conocer, la presión de perfusión cerebral, que es definida como la presión arterial media menos PIC, y esta presión siempre debe ser mayor a 60 milímetros de mercurio. Siguiente. Entonces, ¿cómo se hace el registro de la PIC? Siempre nosotros una vez posicionamos el monitor, lo conectamos a los monitores principales y se debe hacer un registro constante las 24 horas del valor absoluto de la PIC y cada hora debemos anotar en cuánto está la PIC. Se dice que para los pacientes a los que se les posiciona entre 24 y 48 horas, en los que no hayan aumentos de la presión intracraneana, ya se pueden retirar los dispositivos. Acordarse de la morfología, siempre P1 es mayor a P2 y P2 es mayor a P3. Siguiente. Entonces, nosotros contamos con la disponibilidad de varios dispositivos para la monitoría de presión intracraneana. El gold estándar es la ventriculostomía externa, pero la razón es porque nos permite medición y tratamiento. Entonces, en caso de que evidenciemos aumentos de la presión, podemos hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo para, pues, favorecer la doctrina de Monro-Kelly y el manejo de estos pacientes. Entonces, la ventriculostomía, bueno, no voy a hablar de la técnica, pero nos sirve también para otras patologías como son hidrocefalia, las hemorragias subaracnoideas Hananges 3 y 5, la hemorragia intraventricular y meningitis siguiente. Pero ¿cuál es el problema de la ventriculostomía? El riesgo de complicaciones. Entonces, lo primero es pues, el sangrado intracraneal en un 5.7%, el riesgo de obstrucción de 0,22% y la obstrucción de los catéteres. Pues entonces, debido a estas complicaciones, han surgido nuevos dispositivos, siguiente, como son los monitores, los dispositivos microtransductores. Tenemos de varios tipos, pues por lo menos a mí durante mi formación solo conocí el catéter de Codman y el de Raumedi, que son dispositivos de calibración, porque pues según lo que tengo entendido, los dispositivos de fibra óptica, que es el Camino ICT Monitor, estos dispositivos varían y fluctúan pues la numeración de la PIC, y los sensores neumáticos, pues son, digamos, los dispositivos que se utilizaban previamente. Sin embargo, pues imagino que hay lugares donde todavía se utilicen, entonces es importante conocerlos. Siguiente, por el momento les voy a hablar de los monitores intraparenquimatosos, que son, pues, los de Codman y Raumedi. Siguiente. La técnica es muy sencilla, son procedimientos que duran aproximadamente de 20 a 35 minutos. Se hace una pequeña perforación craneal a nivel del punto de Kocher derecho, igual que la ventriculostomía. Es como la localización pues, más aceptada. Sin embargo, dependiendo de la patología del paciente, nosotros podemos hacer cambios en el posicionamiento de estos monitores en otros lugares del parénquima que creamos que necesitan mayor atención. Y importante que pues
La profundidad no debe ser mayor a 2 a 3 centímetros. En ocasiones se ve que los monitores los posicionan muy profundos y pueden llegar al ventrículo, y pues ahí cambia y no nos va a permitir una adecuada valoración, y para eso hay otros dispositivos que también son intraparenquimatosos pero ventriculares. Entonces tenemos que tener muy en cuenta pues esto en cuanto a técnica quirúrgica. Siguiente. ¿Cuál es el problema pues de estos, perdón, cuál es la ventaja de estos microsensores? Que no producen tantas complicaciones como las ventriculostomías, nos permiten una adecuada medición de la presión intracraneana, ya que pues solamente varía entre 0 a 1 milímetros de mercurio entre cada paciente, entonces pues es muy confiable. Se puede dejar hasta 7 días por el bajo riesgo de infección, y pues las complicaciones que se han reportado en la literatura son hematomas pequeños comparado con la ventriculostomía externa. Siguiente. Debido a esto, en muchos lugares se considera que el estándar para monitoría de presión intracraniana es el uso de monitores intraparenquimatosos. Es un procedimiento confiable y seguro, es una medición estable en el tiempo, es exacta, no infecciones, entonces pues se recomienda bastante, sobre todo para los pacientes que tengan edema cerebral en trauma craneoencefálico severo. Siguiente. Eh, bueno, se han hecho como estudios comparativos entre ventriculostomía y monitor intraparenquimatoso. Definitivamente se ve que pues el monitor intraparenquimatoso está como ganándole a la ventriculostomía, pero pues hay algunas desventajas, y es que no todos los hospitales van a tener este tipo de monitores o los van a adquirir, y los costos es un ligeramente más costoso que una ventriculostomía. Pero pues en caso de no contar con este dispositivo, podemos utilizar la ventriculostomía, a menos de que haya un colapso ventricular, pues no vamos a poder realizar ninguna monitoría si la ventriculostomía no queda bien posicionada. Siguiente. Entonces, pues tenemos las recomendaciones de las guías de trauma craneoencefálico severo del Brain Trauma del 2007, pues realizadas por el doctor Bullock y colaboradores, y las nuevas guías que son las del 2017, que es la cuarta edición. Entonces, siguiente, la nueva actualización. Entonces tenemos que las indicaciones son muy globales, son poco específicas, y básicamente a todos los pacientes con trauma craneoencefálico severo pues se les debería poner monitor de PIC según estas indicaciones. Entonces es por eso que la nueva actualización no las toma y no las coloca en sus recomendaciones, y pues estas eran que todos los pacientes con trauma craneoencefálico severo y un TAC anormal requerían monitoría intraparenquimatosa, o todos los pacientes con trauma craneoencefálico y un TAC normal, pero mayores a 40 años, que presentan posturas anormales, o con tensión arterial sistólica menor a 90. Y en cuanto al otro tipo, pues los demás traumas craneoencefálicos que tuvieran una escala de Glasgow mayor a 8, pero disminución de 2 puntos en la escala de coma de Glasgow durante la vigilancia, o pacientes con Glasgow mayor a 8, hematomas no evacuados, o pacientes politraumatizados en cirugía prolongada. Entonces, pues, si ustedes pueden ver, pues todos no sabemos estas indicaciones desde hace años, pero en realidad son muy generales y no nos permiten escoger adecuadamente a qué pacientes sí y a qué pacientes no, y esto es debido a que, como dije al principio de la exposición, en neurocirugía no hay nada que nos diga, miren, este es el manual de instrucciones, haga esto, esto, porque es así, y nos toca tomar información de varios sitios para poder tomar las mejores decisiones para los pacientes. Siguiente. Entonces, pues, debido a esto, se han realizado varios estudios. Uno de estos es este estudio que es del 2016 y que nos habla del trauma craneoencefálico moderado, y que se considera actualmente la zona gris del neurotrauma. ¿Por qué? Porque los pacientes con trauma craneoencefálico moderado estaban siendo pues manejados
como en ocasiones como traumas craneoencefálicos leves, y la mortalidad de estos pacientes aumentaba porque a estos pacientes se les daba egreso y no se hacían los adecuados manejos que debían tener. Entonces, en este artículo se sugiere que se le realice monitoría de presión intracraneana para todos los pacientes que tengan Glasgow 9 a 11 y contusiones, o pacientes con trauma craneoencefálico moderado en posoperatorio inmediato de drenaje de hematomas, Marshall 3, que ahorita más adelante voy a hablar de esto, y anestesia para cirugía extracraneana. También lo sugieren para los pacientes que estén politraumatizados con cirugías prolongadas por otras especialidades. Y el año pasado, en el Congreso de la ICRAN de trauma craneoencefálico, el doctor Chestnut, que es el que ha hecho más investigaciones en cuanto a la monitoría de PIC, sacó este estudio que pues se ha establecido como una guía para que nosotros podamos tomar decisiones, y se trata de una, siguiente por favor, de una regla clínica que surgió pues a raíz de un encuentro de 43 neurointensivistas, doctores que tienen una alta experiencia en manejo de hipertensión intracraneana. Y pues como dije previamente, el estudio BEST-STRIP estaba en contra de hacer monitoría de presión intracraneana en países de bajos y medianos recursos, pues porque no hay disponibilidad de adquirir los dispositivos. Entonces ellos están a favor del seguimiento clínico y con tomografía. Y lo mismo, el estudio COVID, pues también fue un trial que es un estudio randomizado que se realizó para también evaluar estos pacientes. Y debido a estos dos estudios, pues se hicieron unas nuevas recomendaciones. Siguiente, aunque no había una actualización de las guías en cuanto al manejo monitoría de presión intracraneana, pues se está optando por que sean adoptadas en los países con bajos y medianos recursos para empezar tratamiento de hipertensión intracraneana en pacientes donde no tengamos monitoría de PIC, y para los países desarrollados poder escoger claramente qué pacientes van a ser beneficiados de monitoría de presión intracraneana. Entonces, pues tenemos la clasificación de Marshall, que todos la conocemos, se los voy a recordar, la lesión difusa grado 1, que es un paciente con patología intracraneal no visible. La lesión difusa grado 2 es un paciente que tenga cisternas presentes, pero una desviación de línea media entre 0 a 5 milímetros, y hematomas con densidad no mayor a 25 cc de volumen. Lesión difusa grado 3, que son pacientes con cisternas comprimidas o ausentes, pero con la desviación de línea media entre 0 y 5 milímetros. La lesión difusa grado 4, que son pacientes con desviación de línea media mayores a 5 milímetros y lesiones mayores a 25 centímetros cúbicos, menores a 25 centímetros cúbicos. La grado 5, que es una masa no evacuada, evacuada, y la lesión tipo Marshall 6 es cualquier paciente con cirugía de drenaje de hematomas. Siguiente, entonces, ¿para qué nos sirve esta escala de Marshall? Para predecir morbilidad, teniendo en cuenta que pues Marshall 1 tiene buen pronóstico en un 100%, Marshall 2 tiene 33% de mal pronóstico, Marshall 3 un 53% de mal pronóstico, Marshall 4 es la más fatal, con casi 100% de mortalidad en estos pacientes. Marshall 5, que son pacientes con masa evacuada, masa no evacuada, son 65% de mortalidad. Y siguiente, entonces a raíz de esta escala de Marshall podemos determinar mejor qué pacientes son candidatos o no a monitoría de presión intracraneana. Entonces, esta guía de esta regla se basa en unos criterios mayores y unos criterios menores. Los criterios mayores son los pacientes con Marshall 3, Marshall 4 y Marshall 5, que son más años. Y los criterios menores son una escala motora de Glasgow menor a 4, asimetría pupilar, reactividad pupilar anormal
y Marshall 2. Entonces, ¿qué sugieren ellos? Que se le inicie tratamiento de hipertensión endocraniana en los países de bajos y medianos recursos a los pacientes que tengan un criterio mayor o dos criterios menores. Y en los países desarrollados o donde haya posibilidad de adquisición de los monitores, como es Colombia, por ejemplo, que aquí podemos en algunos sitios tener acceso a la monitoría, también es un criterio mayor y dos menores. Siguiente. Bueno, este estudio se hizo con análisis analítico, como les dije antes, un consenso de expertos y revisión de los estudios de STRIP y COBRIP, y se hizo un seguimiento de estos pacientes y pues se evidenció no solamente el pronóstico a 6 meses, sino a un año y medio, y pues de todos estos estudios y experiencia de los doctores se realizaron pues estas recomendaciones. Siguiente. Entonces, pues esta regla de decisión clínica es muy fácil de realizar y pues es altamente sensible para los pacientes con hipertensión intracraneana, para pacientes con trauma craneoencefálico severo que van a sufrir hipertensión intracraneana. Nos permite evaluar de una forma más específica qué pacientes sí y qué pacientes no, y también iniciar el manejo de hipertensión intracraneana en pacientes en los que no podamos hacer monitoría de PIC por X o Y razón, porque pues el manejo de la hipertensión intracraneana es muchas veces con medicamentos que pues tienen efectos adversos, entonces por eso no se indica para todos, sino también debemos tener como una regla para iniciar el manejo. Siguiente. Entonces, pues eso es lo que tenía que decir de actualización para monitoría de presión intracraniana. Todavía están estudios, todavía no hay algo que nos diga con recomendaciones uno a qué se debe hacer y qué no, pero sí han habido pues estudios randomizados que han hablado sobre esta patología, y pues es bueno que nosotros conozcamos como el cambio en cuanto al manejo de estos pacientes. Ahora la craniectomía descompresiva, que es otro tema muy debatido en el trauma craneoencefálico, pues su definición es remoción de un área del cráneo para expandir el volumen del compartimiento intracraneal. Primera vez descrita por Kocher y luego el doctor Cushing, pues realizó, digamos, modificaciones en la técnica. ¿Qué pasa con la siguiente? Con la craniotomía descompresiva, es una cirugía controversial. Siguiente, y también en las guías del Brain Trauma en el 2006 teníamos unas indicaciones que pues, siguiente, para craniotomía descompresiva que tampoco eran de 1A. Entonces, pues digamos que nos sugerían más o menos a qué pacientes sí, qué pacientes no, pero seguía siendo pues como muy confusa la indicación de los pacientes. Siguiente, que se sabía que entonces para los pacientes con escala de Glasgow menor a 8, si la PIC estaba sostenida más de 30 milímetros de mercurio por 5 minutos, pacientes con lesiones encefálicas difusas, lugares donde tuvieran recursos limitados, donde no se pudiera realizar monitorización neurológica básica o monitoría de PIC, y pues la presión intracraniana refractaria a las medidas de primer nivel. Sabíamos, según las indicaciones del Brain Trauma, que los pacientes con hematomas subdurales agudos, pues con efecto de masa, básicamente todos eran llevados a craniotomía descompresiva. Siguiente, y pues asimismo empezaron a aparecer la controversia por todas las complicaciones que tiene este procedimiento, al ser un procedimiento grande, invasivo, muy invasivo, y pues se han evidenciado múltiples complicaciones de las cuales ya les voy a hablar. Es importante conocer qué pacientes no son candidatos para craniotomía descompresiva, y esto nos va a ayudar un poco a definir pues las indicaciones. Entonces, pacientes con lesiones extraneurológicas graves que comprometan la vida, pacientes con lesiones primarias del tronco encefálico, un Glasgow 3 post-reanimación, mayores de 60 años, midriasis bilateral reactiva, infartos cerebrales masivos,
o pacientes con causas extracraneales de hipertensión intracraneal. Entonces, todos estos pacientes no son adecuados candidatos a monitoría de PIC. Siguiente. Y también es muy importante realizar una adecuada técnica quirúrgica para que estos pacientes tengan un mejor desenlace. Previamente, entonces, como les dije, la cranectomía se realizaba preventiva o terapéutica, que es la famosa cranectomía primaria. Después de esto, se han pues realizado varios estudios, los más grandes son el Rescue ICP Trial y el estudio DECRA. Y tener en cuenta las complicaciones que son la hidrocefalia, el síndrome de trefinado, colecciones subdurales, disregulación de la dinámica cerebral y fungo cerebro. Previamente, pues se recomendaba la hemicraniectomía de un solo lado y para los pacientes con lesiones bilaterales recomendaban pues la hemicraniectomía bilateral. Sin embargo, hoy en día no se recomienda, no está estandarizada y pues se sugiere utilizar para los pacientes que tengan compromiso de los lóbulos frontales bilateral la craniotomía descompresiva bicoronal. Siguiente. Entonces, ¿qué es importante cuando vamos a hablar de craniotomía descompresiva para evitar todas las complicaciones que conllevan este procedimiento? Es una adecuada técnica quirúrgica. Entonces, primero, pues la craniotomía bicoronal o bifrontal, los pacientes pues son primero impregnados en antibiótico media hora o una hora antes del procedimiento. Se hace se rasura el cuero cabelludo y la incisión se debe planear de forma bicoronal. Entonces, ¿cómo debe ser la incisión? De 0.5 a 1 centímetros por delante del trago en el punto cigomático y se hace 2 a 3 centímetros de la línea de implantación del pelo, por detrás de la línea de implantación del pelo, debe ir extendida hasta el otro lado. En cuanto a la disección, se debe hacer una disección de todas las capas del cuero cabelludo hasta el periósteo en bloque, así como pues el levantamiento del músculo temporal en bloque hacia adelante, y se debe realizar pues una retracción con los pues ganchos o suturas y la hemostasia se debe hacer con ganchos de Rani, que pues nunca los conocí, pero pues se debe hacer una adecuada hemostasia de cuero cabelludo y cuidado de no lesionar el nervio troclear, y esto se realiza pues realizando un levantamiento de la fascia en bloque. Se debe hacer una exposición del punto de Kocher para tener adecuada adecuada visualización de la base craneal anterior, y se realiza otro punto de trepanación por detrás de la línea temporal superficial y también parasagital al seno longitudinal superior de forma bilateral. La craniotomía se realiza primero de un lado, luego del otro, y lo último es la unión de los dos puntos parasagitales por alta lesión del seno longitudinal superior. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una foto de cómo debe ser de amplia la craniotomía. No debe extenderse por detrás de la sutura coronal por riesgo de lesión de áreas elocuentes, y como dije previamente, pues el seno longitudinal superior debe estar protegido y se retirar esta parte ósea, lo que queda al final, con una cuchilla delicada o un fresado diamantado. La dura madre pues se puede abrir de forma convencional, como cuando vamos a realizar cirugía de tumores a este nivel. Hacia medial se hace un repliegue de la dura madre de forma bilateral, y en caso de lesión del seno longitudinal superior se debe hacer un reparo con hemostáticos. Aunque es el tercio anterior del seno longitudinal superior, pues pudiera ligarse, pero se recomienda que no se ligue por alto riesgo de infartos y mayores complicaciones y mayor edema.
Siguiente, entonces, bueno, es importante no lesionar el seno frontal y en caso de lesionar el seno frontal, pues se debe hacer una cranealización para evitar posteriormente, pues, neuroinfección. En cuanto al método estándar, que es la micraniectomía descompresiva, el paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza ligeramente extendida hacia el lado contralateral. La incisión debe hacerse en forma de pregunta y esta va detrás del trago 0.5 milímetros, perdón, por delante del trago 0.5 milímetros y se hace una incisión por detrás de la oreja, se extiende hacia posterior con un diámetro aproximado de 12 a 15 milímetros, perdón, 12 a 15 centímetros, ese debe ser el diámetro, tanto anteroposterior como vertical. Y para poder nosotros favorecer una adecuada craniectomía y que se haga amplia como son las indicaciones. Se pueden hacer varias trepanaciones, importante el punto de Kocher siempre, y, perdón, el punto, el keyhole siempre y un trépano a nivel temporal, el siguiente. Para nosotros garantizar una adecuada descompresión de la fosa media, se debe retirar parte del cigoma, la parte superior del cigoma y el hueso temporal para permitir una adecuada expansión del lóbulo temporal. La dura madre, la incisión de la dura madre, pues puede ser en forma de la craniectomía, o puede ser en X, o puede ser estrellada, la forma que nos permita una adecuada expansión del parénquima. Siguiente. Es importante cuando hacemos este abordaje no lesionar ningún seno, tanto los senos transversos como el seno sigmoideo como el seno parasagital. Entonces, para evitar esto, pues nosotros debemos tener en cuenta los reparos anatómicos y la incisión hacerla de 2 a 3 centímetros lateral del seno longitudinal superior. Aquí vemos cómo se debe pues, remover parte del temporal hasta la raíz del cigoma. Siguiente. Y pues básicamente es una adecuada técnica quirúrgica de craneectomía descompresiva. ¿Cuál es el problema con la craneectomía? Porque tiene tantos contradictores por sus complicaciones. Se recomienda hacerse en las primeras 48 horas del trauma y en pacientes que no mejoren las medidas antiedema cerebral. Los pacientes que tengan herniación cerebral pues son pacientes con mal pronóstico. Siguiente. El Glasgow pues debe ser al menos 8, pues ya que se ha visto que los pacientes con Glasgow menor pues van a tener un mal desenlace. La edad del paciente deben ser al menos de 50 años o menos, no deben tener lesión del tallo cerebral y pues el tamaño de la cranectomía es muy importante. Siguiente. Entonces, este es el estudio DECRA, que es el estudio del 2011 en New England, es un estudio randomizado que se hizo entre el año 2002 al 2010, 55 pacientes adultos con trauma craneoencefálico en los que se les hizo seguimiento de hipertensión intracraniana refractaria. Se compararon los pacientes a los que se realizó cranectomía versus tratamiento estándar y que se evidenció, pues que se evidenció que con la escala de resultados de Glasgow a 6 meses, porque no se realizó un seguimiento después, sino a los 6 meses, se evidenciaba que los pacientes se morían menos, pero tenían mayor morbilidad. Y no encontraban ninguna diferencia entre cranectomía y tratamiento estándar, por lo cual, pues después de este artículo empezó a ser muy controversial la cranectomía. Siguiente. Siguiente. Estos son tablas del estudio que pues no me voy a detener en eso. Entonces ellos pues concluyen que es un procedimiento muy invasivo, que el pronóstico de los pacientes pues no era bueno a 6 meses, entonces pues lo comparaban con el tratamiento convencional de hipertensión intracraniana, entonces no, pues no recomendaban la cranectomía descompresiva. Siguiente. Estos son estudios que se han hecho acá en Colombia, en el Hospital Simón Bolívar, también en el que se les ha hecho seguimiento a los pacientes con cranectomías descompresivas. Los doctores sugerían que se realizaran las primeras 12 horas en pacientes con trauma craneoencefálico severo, Marshall 3 y 4.
Y pues también lo mismo se evidenciaba que los pacientes se morían menos, pues sobrevivían más, pero no se les hizo seguimiento pues como tal al desenlace de los pacientes a largo plazo. Siguiente. Y siguiente. Otra, perdón. Bueno, entonces, pues ellos recomiendan la cranectomía descompresiva para pacientes con menos de 12 horas de lesión, con un Glasgow menor a 9, un Marshall entre 3 y 4, y pacientes que no responden a manejo médico convencional de hipertensión endocraniana. Siguiente. Bueno, se han visto que se han también realizado estudios en Londres, también seguimiento de pacientes con la escala de resultados de Glasgow, evidenciando que pues las decisiones podían ser tomadas con TAC en un 53% de los pacientes y con monitoría de presión intracraniana en un 46% de los pacientes. Evidenciaron un 25% de mortalidad versus un 12,9% de mortalidad con tratamiento médico, pero no se hizo un seguimiento de la escala de resultados de Glasgow. Entonces, este estudio también está a favor de simplemente el seguimiento y no cranectomía descompresiva. Esto fue en el 2015, siguiente. Entonces, a raíz de todos estos artículos en contra de la cranectomía, el Brain Trauma hizo una actualización de las guías del manejo de trauma craneoencefálico severo en cuanto pues, a la sección de recomendaciones para cranectomía descompresiva. Siguiente. Entonces, ¿qué ya no se recomienda? Previamente en las guías del 2017 era nivel de evidencia 2A el uso de cranectomía bicoronal, que no es bifrontal, que no se recomendaba para mejorar el resultado de los pacientes con hipertensión intracraneana y que las cranectomías descompresivas semicranectomías debían ser largas entre 12 a 15 centímetros. Y estas se recomendaban sobre las craniotomías previas, pequeñas que pues veíamos antes, ya hoy en día de lo estándar es de 12 a 15 centímetros, y pues esas eran las recomendaciones de ese entonces. Siguiente. Pero no había unas indicaciones en cuanto a qué pacientes sí y qué pacientes no. Entonces, después de todos esos artículos que les mostré, pues también hicieron una reunión de expertos y una revisión de todos los pacientes del estudio de ECRA de Australia. Se les hizo seguimiento no solo a los 6 meses, sino al año y al año y medio. Y se evidenció que algunos pacientes sí mejoraban la escala de resultados de Glasgow. Entonces, digamos que no contraindicaban la cranectomía descompresiva, sino que mejoraron los criterios para realizarlo. Entonces, ¿qué se recomienda con nivel de evidencia 2A? Que la cranectomía descompresiva no debe ser primaria, sino secundaria. Y debe ser secundaria, ¿por qué? Porque se debe realizar solo en pacientes con hipertensión intracraniana que no mejoren con las medidas de manejo médico. No se recomienda una cranectomía descompresiva primaria, ya no es recomendada y ya no la debemos realizar. Y la misma recomendación de 12 a 15 centímetros sigue siendo mejor que escoger las cranectomías frontotemporoparietal, pequeñas. Entonces debe serse de 12 a 15 centímetros. Y la cranectomía descompresiva secundaria se debe hacer temprano, pero para los pacientes que pues, sean refractarios a manejo médico. Siguiente. Bueno, entonces estas fueron las tablas de donde hicieron, pues digamos que las guías, se evaluaron metaanálisis, estudios randomizados, comparando la cranectomía versus el manejo médico convencional y pues el tamaño de las cranectomías. Siguiente. Entonces, pues, ¿por qué es importante escoger muy bien a los pacientes? Porque estos pacientes pueden que sobrevivan, pero van a quedar en muy malas condiciones si no hacemos un
digamos, escogemos adecuadamente qué pacientes sí, qué pacientes no. Y las complicaciones de la cranectomía son las que nos ponen en alerta y en los que pues debemos pensar muy bien si vamos a asumirlas, porque ya una vez nosotros hacemos una cranectomía, ese paciente es de nosotros hasta que, mejor dicho, que caminando. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Siguiente. Siguiente. Tenemos que las herniaciones transcalvarias a través del defecto, pues esto se puede evitar haciendo unas cranectomías más amplias. Los higromas subdurales con un 21% de incidencia. Se recomienda que pues para evitarlos se realicen cranioplastias tempranas y duroplastias con injerto heterólogo. La hidrocefalia postraumática en un 9%. Se recomienda que después de el diagnóstico de la hidrocefalia se haga un manejo inmediato de estos pacientes para favorecer el desenlace. El síndrome del trefinado, entonces, pues esto es muy común que los pacientes presenten una depresión de la piel a través del defecto y el problema es que esto ocasiona secuelas neuropsicológicas posteriores. Y los hematomas contralaterales después de las cranectomías descompresivas. Todo esto, siguiente, todo esto lo podemos evitar realizando cranioplastias tempranas, que también es un tema controversial, siguiente. Y pues la literatura sugiere que sea, siguiente, para evitar todas estas complicaciones, que sean los primeros 3 meses post craniectomía. Sin embargo, también es un tema controversial, no hay indicaciones, no hay nada que nos diga sí o no aún, simplemente pues recomendaciones y estudios, pero pues ese es otro tema a tratar. Aquí tenemos un paciente con un defecto transcal, un fungo cerebri, y pues miren cómo se hernia el parénquima a través del defecto por una craniotomía pequeña, ya esto no está recomendado. Y la siguiente imagen es un síndrome trefinado que la piel va a tener adherencia al parénquima. Siguiente. Bueno, entonces, como conclusiones, la cranitomía hoy en día es secundaria, no primaria. Las complicaciones, cuándo y cómo la cranioplastia, y hay un estudio que está pues, todavía en fases pues, de reacción, que es el RESCUE subdural hematoma, y es para los pacientes con hematomas subdurales agudos, pues mirando a ver si sí o si no cranectomía primaria. Pero esto es lo que tenemos hoy en día y es en lo que nos debemos basar. Siguiente. Y siguiente. Listo, muchísimas gracias. Claudia, muchas gracias. Pues hiciste un recorrido, antes que nada, pues agradecerte la dedicación que haces a esta revisión, un tema muy actualizado. Hiciste un recorrido, pues teniendo en cuenta el auditorio con los internos y residentes y estudiantes, con las bases fisiológicas. Yo quería hacerte algunos aportes, indudablemente darte las gracias inicialmente. Sé que has trabajado mucho de la mano con el doctor Rubiano y ayudaste a la elaboración de esas fabulosas guías que tenemos y las estamos aplicando en nuestro medio. Y pues nada, Claudia, definitivamente entender que monitorizar un paciente, como decía mi buen amigo y que en paz descanse José Nel Carreño, pues no es solamente monitorizarlo, sino saber cómo interpretar esa monitoría, porque lamentablemente al neurocirujano se le convierte en un arma de doble filo, porque cualquier persona que no sepa interpretarlo, pues va a estar queriendo tomar una decisión quirúrgica que es netamente del neurocirujano. En algunos sitios aún más aberrantes hemos podido ver que muchos intensivistas intentan hacer ellos mismos la monitoría basados en que es una sencilla trepanación y pues las complicaciones son grandísimas. E interpretar muy bien esos estudios. Esa línea bien difícil de qué paciente sí intervenir y qué no paciente intervenir, pues esa es a lo largo de toda la vida. Siempre ha sido una gran controversia y es igual de valioso saber cuándo operar como cuándo no operar un paciente. En cuanto a la técnica quirúrgica, completamente de acuerdo contigo, Claudia, la descompresión del lóbulo temporal es lo primario en una cranectomía.
Nosotros hacemos seguimientos de algunos de estos pacientes y elegir bien el paciente pues significa que tengamos un paciente vivo y en condiciones dignas, porque pues de esto también se ha usado mucho con el boom de la cranectomía y entra como en uso y en desuso, porque entra como en modas. Algunas cosas que nosotros hemos visto con respecto a la preservación del tejido óseo, la usamos mucho en el abdomen todavía, sigue siendo el mejor reservorio para poder posicionar ese colgajo, como tú dices, de manera temprana. Sin embargo, pues todo depende del hospital donde uno esté trabajando y los recursos que tenga a su mano. Y también la recomendación de los antibióticos. Recuerden que nosotros estamos vulnerando todas las barreras anatómicas porque estamos comunicando directamente el parénquima con el tejido del cuero cabelludo en condiciones de una unidad de cuidado intensivo que son susceptibles de infectarse, y ahí vienen controversias con nuestros colegas de cuidado intensivo. Definitivamente, como tú dices, escoger muy bien el paciente. Quiero darte las gracias. Yo sé que en el auditorio, pues esto genera muchísimos comentarios y pues quiero dar el paso, como tú dices, a las preguntas y especialmente para escuchar algunos de los comentarios que existen en el auditorio. No sé si se encuentra el doctor Oviedo. Juan Carlos estaba en la mañana. Está obviamente el profesor Cerrato y aquí hay algunas personas que levantan la mano. El doctor González. Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, doctor Luque. Sí, lo escucho, Andrés. Ok, bueno, si de pronto suena mal, me disculpan. Yo le quería primero pues también agradecer a Claudia el esfuerzo que hace. Desde hace muchos años ese ha sido uno de sus intereses, el Sí. trauma de cráneo. Llevo, muy, llevo varios años escuchándola hablar o dar algo de esta charla, pero siempre trae algo nuevo que me ayuda a mí a pensar. Yo también, al igual que el doctor Luque, le doy uso a las guías que el doctor Rubiano lideró y que ella aportó a escribir, y tengo en cuenta esa escala de AIS que ellos propusieron en ese trabajo. Yo le quería hacer tres preguntas a Claudia, que son las que a mí más me generan incertidumbre en mi práctica. La primera es, ahora que ella ya tiene su práctica personal, ya según comenta, tiene un volumen importante o interesante de pacientes, si ella ha tenido, o si tú, Claudia, has tenido la oportunidad de ir más o menos viendo cómo se comportan tus casos, si has tenido bases de datos, si estás en la intención de escribir algo, más lo que siempre es la duda de todos, que es los resultados dentro de tu propia práctica. Yo quisiera saber si el rigor de aplicar estos criterios, de aplicar estas guías, si modifican los resultados. ¿Por qué se lo pregunto a ella? Pues porque ella es una de las personas que tiene interés y más me imagino que con rigor aplica las cosas por lo que la conozco. La segunda pregunta es si le ve alguna importancia o ella usa la T de Kempes en la incisión, si le ve alguna ventaja a la T de Kempes. Y la tercera pregunta ya la olvidé. Si la voy recordando, la escribo ahí en el chat. Feliz mañana para Hola, todos y buen trabajo. hola Andrés, gracias. Bueno, la primera pregunta, yo apenas me gradué, salí a hacer cranectomías primarias, realicé varias y sinceramente a los pacientes no les fue bien, aunque traté de ser lo más exhaustiva posible, porque pues precisamente eso, o sea, quedaban en estados vegetativos o en coma y pues yo dije no, o sea, no puede ser que yo deje vivo un paciente, pero así, entonces opté por no realizarla más de forma primaria y apenas pues salieron estas guías el año pasado, pues ya empecé a ver por qué era que los resultados eran similares a mis casos. No tengo muchos, pero sí los que hice en el primer año de graduada, pues pude ver que no eran favorables. Y en la segunda pregunta, el AT que empecé, de hecho, se dice que favorece pues el flujo sanguíneo del colgajo y evita la necrosis. Lo que pasa es que todavía no se ha utilizado como una técnica estándar y por eso no la traje, pero sí he leído que es una incisión con mejor irrigación del cuero cabelludo por la perfusión de los vasos sostenidos.
Ya, disculpa, ya recordé. La tercera pregunta entonces. En la actualidad tu secuencia es Marshall 3-4, primero monitoría de PIC, y si solo la monitoría de PIC demuestra incrementos sostenidos por más de 24 horas a pesar de los manejos médicos de cualquiera que sea el intensivista que trate, pasas a microectomizar. ¿Es así la secuencia? Sí, exactamente, pero también dependiendo pues del Glasgow y la edad del paciente. Si son pacientes mayores, sinceramente no son buenos candidatos. Y lo otro es que lo que dice el profe Luque es muy cierto. Hay intensivistas que ni siquiera saben que es un monitor de PIC. Entonces, pues hay que tener también mucha prudencia en dónde se pone y cómo, eso es muy importante y tiene mucho que ver con lo que dije al principio, que a veces es más importante la experiencia y todo digamos, el bagaje que tienen pues nuestros profesores para tomar decisiones. Y yo usualmente cuando voy a hacer una craneectomía pido opinión de pues colegas o compañeros para pues tomar la mejor decisión como en conjunto. ¿Alguna otra pregunta, Andrés? Claudia, Señor, muchísimas gracias por tu charla. El doctor Luque tuvo que salir en un momento. Gracias por esas fotos que estás proyectando ahí. Yo el quería... doctor Morales va a hablar. ¿Me están Ah, escuchando? sí, señor. Bueno, El doctor Morales también va a hablar. yo Nelson, por favor, entonces siga. Dele la... Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como Claudia lo dijo, pues tengo el privilegio de trabajar con ella. Acá en Ibagué esto es una mina de oro de trauma. Yo me imagino que en ciudades así, de un clima cálido en que se desplazan mucho en motocicletas, eso es el pan de cada día. Y pues como bien lo expuso Claudia aquí, pues hemos podido casi que aprender de todas estas recomendaciones que salen internacionalmente periódicamente. Y sí, que llegue un paciente traumatizado, intubado en una camilla en coma y que salga en una camilla con traqueostomía, gastrostomía y en estado vegetativo, eso no es un buen resultado. Y lo que dicen las revisiones que presentó Claudia de septiembre del 2020, en que, hombre, hagamos making sense, en que a qué paciente hacerle escanectomía descompresiva y por lo menos no hacerla primaria, me parece que es un llamamiento al orden y a revisar qué son los buenos resultados y qué son los malos resultados que generalmente se tienen con esas conductas tan agresivas como la craniotomía descompresiva primaria. Acá en Ibagué tenemos el espectro de instituciones en las cuales prácticamente nunca se hace y las instituciones en las que casi que a los pacientes que no tienen desviación de línea media también se les hace. Yo personalmente, y como lo he compartido con Claudia, he migrado a una postura un poco intermedia entre la craniotomía descompresiva primaria y no hacerla. Y estoy haciendo actualmente algo que no es nuevo. Eso está descrito desde 2016, que es la cranioplastia dinámica. Es básicamente, en términos que se entienda, hacer la craniotomía amplia como si se fuera a hacer una descompresiva, hacer la duroplastia de relajación y sencillamente el flap del hueso, dejarlo fijo en el borde posterior para permitir la expansión del encéfalo y que el paciente, en la medida que trate su hipertensión endocraniana, el hueso retorna a su sitio, dejándole flaps de titanio para que no se deprima. La verdad, con esta, digamos, con esa postura en los sitios en donde más llega trauma acá, pues me ha ido bien y en el sentido de que he visto mejores resultados sin ser tan agresivo como una descompresiva, pero obviamente también he visto uno que otro que a pesar de eso sale con traqueostomía, gastrostomía y etcétera. Muchas gracias y nuevamente reitero lo que ya han dicho otros de la calidad de la exposición de Claudia y muchas gracias. Doctor Morales, muchas gracias. Gusto en saludarlo nuevamente. Quería hacer un comentario respecto a la dinámica. Lo primero es que uno intraoperatoriamente ve si la puede hacer y lo ideal o recomendación que yo hago es que la traten de hacer biselada, siendo la parte externa más hacia afuera y de tal manera, y dejándola flotante, de tal manera que cuando descienda, yo no le pongo fijación atrás
que cuando desciende el edema, el mismo hueso se posicione. Algunas veces toca reintervenir para fijarla, pero si uno deja bien biselado, es probable que no haya necesidad de reintervención. Yo sí tengo que hacer una memoria aquí al doctor José Nel Carreño. Él fue de las personas que más nos aportó en cuanto a este tema, tanto en la monitoría como en la craneotomía decompresiva. Alguna vez, me acuerdo, y ayer vi precisamente el paciente, me insistió a hacer una craneotomía bifrontal. Nosotros le dijimos, oiga, pero la literatura dice no, no hay recomendación, pero él me dijo, oiga, vean el paciente, todas las indicaciones, hagámosla. Y ayer precisamente el paciente vino, un paciente sin absolutamente ningún déficit. Igualmente me pasó con otro paciente que había sufrido unas heridas, este fue trauma contundente, uno con herida de arma de fuego. Él insistió y le hicimos la craneotomía bifrontal, que como ven en la literatura no la recomiendan mucho, y le hicimos, y también el paciente tuvo excelentes resultados. Ese es un paciente que no tiene déficit de ningún tipo. El primero que les comenté sí tiene trastornos psiquiátricos, pero el segundo que les estoy comentando, que fue con herida de arma de fuego, no tiene absolutamente ningún déficit, a pesar de tener todavía parte del proyectil intracraneano. Nuevamente, muchas gracias a... ¿Quiere hablar? Ah, bueno, entonces, doctor Oscar, por favor. ¿Doctor Oscar Zorro? Sí, señor. Doctor Rojas, Oscar, buenos gusto días. en saludarlo. Lo mismo, doc. El auditorio es suyo, por favor. Bueno, no, felicitar a la doctora Claudia por la charla excelente, muy, muy bien. No se escuchó. ¿Ahí me escuchan? Oscar, ¿no se escucha? ¿Se desconectó? ¿Qué pasó acá? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, felicitar a la doctora Claudia por la charla. Yo les quería comentar pues el espectro que he visto en estos casi 20 años de trauma. Más o menos la craneotomía descompresiva empezó, no sé, hacia el 2001, 2002. Yo creo que lo más importante es lo que comentó la doctora Claudia, es cuándo no operar un paciente, ¿sí? Yo creo que los primeros que hicimos craneotomías descompresivas y los que trabajamos en hospitales de trauma le hacíamos craneotomía descompresiva a todo el mundo, y era caótico ver esos pacientes salir, como dicen ustedes, con traqueostomía, gastrostomía, verlo a los 3 meses en unos estados vegetativos. Pero yo creo que 20 años después hemos decantado la técnica, a quién sí y a quién no. Por ejemplo, yo en este momento, ¿a quién le estoy haciendo craneotomía descompresiva? Pacientes que tienen hematoma subdural agudo con un Glasgow bajo. Le hago, ya no dreno simplemente el hematoma, sino le hago el drenaje y le hago la craneotomía descompresiva. Pacientes con contusiones, con Glasgow bajo, prefiero ser agresivo, no llevarlo a un monitoreo de PIC, sino hacerle de una vez la craneotomía descompresiva. Yo también era muy reacio a hacer craneotomías bifrontales, pero pacientes que he realizado con lesiones frontales, heridas por arma de fuego que cruzan línea media, y le echo craneotomía bifrontal, los resultados son mejores de los que uno esperaba, así como refiere el doctor Rojas. Otra cosa, cuando yo me formé, por ejemplo, heridas por arma de fuego, uno hacía una esquelectomía, una incisión pequeña y todo. De entrada hoy por hoy, un paciente con un Glasgow bajo, con herida por arma de fuego, que yo sé que va a ser un edema, le hago una craneotomía descompresiva. Nunca volví a retirar el hueso, ni a dejarlo en el abdomen, ni a quitarlo. O sea, ha sido ocasional. Siempre lo dejo en bisagra, le hago el monitoreo de PIC, y lo que al comienzo fui muy criticado por mis colegas y todo, con monitoreo de PIC, muchos de estos pacientes evolucionaron de manera adecuada, sin necesidad de una nueva cirugía. Y la ventaja que me dio es que el paciente se ahorra la crenoplastia, ¿no? Y esas crenoplastias que todo el mundo cree que son cirugías sencillas, no son tan sencillas, hay complicaciones, puede haber riesgo de
he visto pacientes que salieron bien de la primera craniotomía descompresiva, después cuando le hicieron la cranoplastia, hicieron hematomas y dejaron secuelas. Entonces, pues yo creo que después de 20 años de craniotomías descompresivas estamos llegando a un punto específico a quién hacerle en este momento craniotomía descompresiva. Muchas gracias. Gracias, doctor Zorro. Doctor Cerrato, ¿quiere hacer algún comentario? Qué envidia, doctor, de nuevo. Bueno, sí, muchas gracias. Buenos días para todos. Un abrazo para todos. Primero que todo, pues felicitar a Claudia por esta excelente presentación que ha hecho, una conferencia realmente bellísima y que ha mostrado prácticamente todo lo que es referente a la craniectomía decompresiva. Llegué un poco tarde en la parte inicial con respecto al monitoreo. Alcancé a escuchar algo que también me pareció muy interesante. Y pues muy interesante porque además esa fue una de las cosas que en Colombia, cuando se comenzó a hacer el monitoreo de presión intracraneana, fue el Hospital Militar Central el primero que comenzó con el manejo de esto. Recuerdo mucho que el doctor Enrique Jiménez era residente y él tuvo mucho interés y pues eso nos permitió tener acá precisamente el monitoreo de LED, que era epidural y que nos sirvió muchísimo, que era desechable en Estados Unidos, pero que nosotros lo utilizamos aquí, lo reutilizamos muchísimas veces y siempre nos dio un excelente resultado. Entonces, eso es muy importante lo que ella nos ha mencionado, por supuesto, porque así es como se debe manejar el trauma craneoencefálico severo, ¿no? Desafortunadamente, pues en nuestro medio no es fácil tener todos estos recursos, pero sí hay alternativas, no necesariamente estas últimas tecnologías. El drenaje y la monitorización intraventricular es una gran ayuda, sigue siendo de gran ayuda cuando no se tienen todos esos recursos. Por supuesto que con respecto a la cranectomía ya ustedes han hablado todo sobre eso. Me pareció muy bueno el apunte que hizo Nelson desde Ibagué. Felicitaciones también, porque nos decía claramente cómo es posible que se diga que un paciente con una traqueostomía, una gastrostomía, una cistostomía, una colostomía, etcétera, sea un buen resultado y además en estado vegetativo. Eso por supuesto no puede uno pensar en que eso es un buen resultado. Pero precisamente para evitar que se llegue a esos extremos, hay que ser tener mucho sentido común en el momento de la decisión de manejar estos pacientes. Nosotros cuando comenzamos a hacer el manejo del trauma allá en el hospital, ni siquiera se había hablado todavía de craniectomías decompresivas como se maneja hoy día, como se estipula y como está bien diseñado. Pero ya nosotros hacíamos craniectomías, lo que pasa es que era muy inicial, muy rudimentario, y recuerdo que a mí me preocupaba mucho allá en el servicio del manejo de los pacientes con herniaciones, sobre todo a nivel de la línea media del lóbulo temporal, el uncus que se nos metía ahí en el foramen de Bichar y por supuesto un paciente en muy malas condiciones, pues a veces que ni siquiera todavía se tenía ataque en el servicio, era a base de clínica y de sentido común. Entonces nosotros hacíamos inclusive descompresión del lóbulo temporal, haciendo esa incisión que nos mostraba Claudia, muy buena, excelente, y bilateral, que nos permitió ver excelentes resultados. Eso no es lo que se hace hoy, pero fíjense que siempre se pensaba era en eso, en darle al paciente una muy buena calidad de vida, salvarle la vida, pero en esas condiciones. Con respecto a lo de las grandes cranioplastias, pues sí, allá también teníamos ese objetivo de colocar el gran colgajo en la pared abdominal, o también no olvidar la posibilidad del freezer, ¿no? Donde se tienen pues esas posibilidades, también fueron alternativas que se utilizaron y que fueron de gran ayuda.
Ya después, precisamente lo que hablaba ahorita Oscar, con respecto a ver esos pacientes, y lo mismo lo decía Claudia, ganarse uno de esos pacientes en las fases tardías no es fácil, es bien complejo. Y yo por eso fui muy renuente y lo vi con mucho sigilo desde el principio que se comenzó a hablar de las grandes craneotomías decompresivas, precisamente por las consecuencias que generaba esto también. Pero ya tardíamente sí tuve la posibilidad de ver muchos pacientes, y ya fuera del hospital, ya inclusive después de haber salido del hospital, de ver pacientes y de recibir pacientes en fase tardía que habían sido manejados en Kennedy, en Ciudad en el Hospital Simón Bolívar, en hospitales pues del resto del país, que como decíamos la vez pasada, el hospital nos llega de todas partes de los 4 puntos cardinales. Entonces, podía uno ver cómo esos pacientes se mejoraban mucho, los que realmente les sirvió y fue un buen resultado poner estas cranioplastias. Los pacientes, la evolución de esos pacientes que se les puso la cranioplastia, posteriormente mejoraron muchísimo. Y ya ahora con estas cranioplastias en PIC, que le dan a uno esa gran oportunidad de poder confeccionarla previamente y evitar pues toda la dificultad desde el punto de vista cosmético, a veces que era terrible hacer una cranioplastia gigante y después ver al paciente todo asimétrico, todo lesionado y fuera de eso con las secuelas neurológicas. Con esas cranioplastias se evita precisamente eso. Y recordar siempre que la presión intracraneana pues se modifica mucho cuando en esas fases tardías, cuando el paciente prácticamente su cerebro se aplana por el efecto de la presión externa. Entonces, cuando se colocan esas cranioplastias, uno ve que muchos de esos pacientes mejoran una barbaridad. Mejoran el aspecto cosmético, la parte emocional del paciente, la parte neuropsicológica, el manejo psiquiátrico. Entonces, me parece que ya uno va cambiando con el transcurrir de los años, a veces la opinión con cosas que inicialmente uno las veía como descabelladas o como no muy promisorias. Ahora vemos que sí, que eso puede servir. Y además, no olvidar que esos pacientes, precisamente con esas alteraciones neurofisiológicas, neuropsicológicas que han presentado y que mejoran después, es lo que nos hablaba tanto el doctor Jaquín, de que el problema de esos pacientes precisamente se debía al efecto de la presión atmosférica que superaba la presión intracraneana, producía esos aplastamientos y casi la desaparición de hemisferios. Yo he tenido la oportunidad de controlar a esos pacientes y hacerles TAC muy tardíamente, años después, y ver cómo esa corteza cerebral se expande, ¿no? Porque la corteza cerebral, recuerden que es como una esponja. Entonces ella se expande en la medida que se le quita el efecto de la presión atmosférica y comienzan a funcionar muchísimo mejor. Entonces, muchísimas gracias, Claudia, porque además nos mostró algo que fue muy importante, me parece supremamente importante, y es haber dado pautas para cuándo hacer o no una cranectomía decompresiva. Pensar que siempre se debe acudir a veces a una reunión con un colega o con 2 colegas o hacer una junta médica en donde hay servicios pues confeccionados y que pues se permita discutir todas estas cosas, porque le queda además a uno, primero desde el punto de vista ético es lo ideal, y segundo porque a uno también emocionalmente lo puede afectar después ver un paciente muy comprometido con secuelas severas, y entonces saber que no fue la decisión personal sino de un equipo,
pues me parece que eso es muy importante. Felicitaciones, excelente presentación, excelente conferencia, y a usted también, Orlando, y a Juan Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, muy buen día a todos, muchísimas gracias. Quedan invitados para dentro de 8 días la radiocirugía en neurocirugía funcional. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Hasta luego. Buen día.